Saludos cordiales a todos los amigos y amigas de la red. La historia de hoy se trata sobre un roble. Los robles son árboles de tronco grueso y altura superior a los 20 metros. Sus ramas son grandes, amplias, sus hojas son perennes y los frutos de sabor amargo. Lo que caracteriza al roble es la dureza de su madera. Por eso es tan apetecido para la construcción. Pero muchos de estos árboles adornan los jardines. El roble crece principalmente en Europa. Aquí en América lo vemos poco, pero allá pues suele estar en los jardines de las casas provincianas. Y del roble pues se trata en la historia de hoy. Viajemos pues en el tiempo a un jardín de estos británicos, ingleses, en la campiña británica, una casa de campo hermosa, recién comprada, pero ya tenía sus años. Ahí había especies de todos los colores y sabores que puede dar pues en un jardín británico. Pero reinando sobre este jardín estaba un viejo roble, tan añoso y tan antiguo que no se sabe quién lo sembró. Era curioso. La casa había tenido varios dueños, pero el roble no había sido tumbado en tantos años. Quizás tendría unos 500, 600, no sé cuántos años. Los nuevos dueños estaban conformados por una familia clásica inglesa, padre, madre y un niño, Joseph. El padre venía cada 15 días de Londres a pernoctar con la mujer, a pasar tiempo con el hijo. Un día llegó y le entregó a Joseph un hermoso reloj de oro. No lo vayas a perder, le advirtió. No, padre. Y rompiendo la norma inglesa, el padre de Joseph le abrazó. Joseph se sintió extrañado, pero se reconfortado al mismo tiempo y no sabía cómo reaccionar. El padre se despidió para volver a Londres a su trabajo y Joseph se quedó con su madre. Clásica familia inglesa, ahí en la campiña rodeado de otras familias inglesas que se reunían a tomar el té, las amigas entre la tarde, los niños tal vez a jugar. En fin, era curioso. Joseph tenía una perrita de esas de oreja larga, que era la compañía de aventuras. Iban para un lado, iban para el otro. A veces cuando salían de la tapia que cercaba la propiedad, exploraban el bosque. No tan profundo porque había aún animales salvajes en ese momento, pero su perrita siempre le protegía. Era la compañera, dormían juntos prácticamente, contrario a las normas de la época, que el perro debía dormir fuera o no en la cama. Pero la perrita siempre acompañaba a Joseph. Así es que un día, mientras paseaban por el jardín jugando, la perra se acercó al árbol. Joseph también. Y curiosamente vieron algo que nunca habían visto. En el tronco añoso del roble tan antiguo como el que nadie sabe su edad, había un agujero. Joseph se iba a acercarse cuando la perra se acercó, se fue acercando y aulló de miedo. Joseph se acercó, pero la perra aulló más y salió corriendo. Tal fue el aullido de la perra que salió la madre al verla y ver qué pasaba. Y corrió hacia la casa, corrió hacia la cerca, corrió tratando de escapar de la casa de ese sitio, quería huir. Joseph corrió y trató de atrapar a la perrita y calmarle, pero la perra le mordió. Joseph abrió la puerta de la cerca y la perra corrió. Corrió y no volvió. Ya volverá, dijo la madre. Tal vez se asustó de algo, tal vez. Siempre vuelven, pero no volvió. Pusieron avisos en el periódico local preguntando sobre la perra, pero no volvió. Nadie le había visto ni en el bosque ni en las campiñas cercanas. La perra no regresó. Lleno de pena, Joseph pasaba de un lado para el otro, paseándose. Y se quedó con esa curiosidad del agujero en el árbol. Se acercó y era como un agujero hacia algún lado. Metió la mano, pero cuando llegó el padre el fin de semana, le contó lo sucedido. El padre, como todo padre, dijo, bueno, si quieres te consigue otro perro. No, dijo Joseph, esa perra es única. No quiero tener más perros en mi vida. Pero mira, hemos encontrado un agujero. ¿Un agujero? ¿En dónde? En el árbol, papá.
Fueron corriendo al árbol y ahí estaba el agujero, hasta parecía un poco más grande. El padre de Josué se acercó y metió la mano y Josué gritó, ¡No, papá! Sonrió el padre. Ay, hijo, el campo te está llenando de fantasía la cabeza. Está bien, pero ten cuidado. Puede ser el agujero de algún animal. Ya diré al jardinero que ponga algún veneno ahí, si hay algún topo, algún ratón, alguna rata, y pueda contaminar o dañar o invadir la casa. Bueno, padre. Y el padre se despidió, y Joseph también. Al día siguiente, Joseph tenía esa curiosidad metida en la cabeza. Miraba y miraba el gran roble majestuoso, inmenso, con sus ramas largas que parecían abrazar todo el jardín o parecían saludar la gran campiña británica. Se acercó al agujero, pero le dio miedo. Le empezó a dar vueltas al gran tronco y de pronto le llamó la atención algo tallado en el tronco. Se acercó y decía ahí, no trepar, escrito como con una navaja, no trepar. Las sucesivas capas del tronco habían ido cubriendo y estaban cubriendo poco a poco esta advertencia, no trepar. Cuidado, señorito, dijo el jardinero. Los árboles son celosos y si hay esa advertencia ahí, no hay que trepar. Le advierto que estos árboles, estos robles en especial, tienen una característica curiosa que... Hay cosas, dijo el niño y no le hizo caso y corrió. Pero desde ese día se le metió en la cabeza trepar en el árbol. Trepar en el árbol, quería trepar el viejo roble. Desde lejos se le veía alto, al menos 20, 25, quizá 30 metros. Así que un día que el jardinero estaba como descuidado, se fue hacia el árbol y empezó a trepar, pero era difícil, era costoso. Encontró, trepó, se abrazó, avanzó a subir unos 2,5 metros, pero resbaló. Joven Joseph, dijo el jardinero, un viejo de esos jardineros ingleses con la cabeza calva, los pelos blancos saliéndose como si fuera de un payaso trágico, una mirada vieja y antaña y una boca casi sin dientes. No trepes, joven Joseph. La advertencia está ahí, los árboles son curiosos y misteriosos, en especial este, que no tenemos datación de nacimiento. Cosas de viejos, pensó Joseph, y se fue, pero y iba de un lado para el otro con esa ansiedad, pero cada vez que Joseph se acercaba al árbol, ahí estaba el viejo para advertirle, para impedirle que suba al árbol. Pero muy pronto Joseph se dio cuenta que el día de vacaciones, el día libre del jardinero, eran los jueves. Así que esperó el jueves con esa ansia que se espera la Navidad, que se espera el cumpleaños para recibir los regalos. El jueves, voy a subir el jueves. Y justamente llegó el jueves. Joseph, desesperado, desayunó rápido, se vistió rápidamente, oyó a breves rasgos lo que su mamá decía y corrió al árbol, lo miró, se enfrentó. Ahí estaba, no trepar. Hizo caso omiso, tal vez fue el viejo mismo que escribió esto. Y empezó a subir. Al principio, los primeros 3 metros difíciles, que ya se daba por vencido, pero muy pronto se empezó a hacer más fácil. Allí había llegado casi a los 7 metros, donde había una rama ahí. Se subió ahí, se sentó a horcajadas y contempló la campiña, inmensa, hermosa, verde, con las casitas ahí, de estas casitas victorianas regadas por toda la campiña. Se podía ver la gente, se podía ver otros jardines, se podía ver otros robles inmensos a lo largo. Pero algo llamó la atención de Joseph. Justo ahí en el tronco del árbol, casi recién escrito, estaba la palabra no trepar. ¡Ja! Seguramente es el viejo, el anciano jardinero pero ¿cómo es viejo? No puede ni siquiera trepar. ¿Cómo subió? Ya sé, debe haber usado una escalera. El viejo quiere que no trepe. Bueno, entre idas y venidas y consultando el viejo el reloj nuevo que le había regalado al padre, ya había pasado el tiempo. Era hora del almuerzo y su madre lo esperaba siempre a tiempo. Miró hacia abajo y le dio miedo. Era difícil, pues, bajar.
Así que poco a poco fue bajando, 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 bajando y los últimos 3 metros pues se lanzó en una caída agradable, pues el pasto que el viejo jardinero había cultivado, cortado alrededor del árbol, pues sostuvo la caída. Desde ese día Joseph esperó cada jueves con ansias y cada vez que el viejo jardinero se iba, avanzaba metros más, ya subía hasta los 10, ya subía hasta los 15 metros, pero no encontraba la punta. Así que un jueves, decidido, desayunó temprano, se despidió de su madre, se puso listo y empezó a trepar. Fácilmente, ya conocía el camino de subida, subía rápidamente hasta que llegó aproximadamente 15 o 16 metros. Miró hacia arriba, pero no se veía nada. Empezó a trepar, al principio con dificultad, pero algo en él le hacía subir. Quería llegar a la punta, subía y subía y subía y subía y subía. Parecía interminable, parecía que el árbol iba creciendo, pero subía y subía. Las ramas se hacían más amplias, más... hasta que por fin llegó a la punta. ¡Ah! Si hubiera podido saltar, hubiera saltado de alegría. Estaba en la punta, se veía todo diminuto, se veía toda la campiña al frente, atrás, a un lado, al otro lado. Se daba vueltas y vueltas mirando. Tanto cuidado para esto, dijo. No era más que esto. Cuando se fijó en la punta del árbol, estaba como cortada. ¿Cómo? Era más alto. No puede ser. Bueno, ya iba a bajarse cuando se dio cuenta de un detalle. En la punta del árbol había un montón de cositas que brillaban. Fue acercándose y se dio cuenta que ahí estaban anillos, monedas, cadenas, medallas, todas cosas metálicas que el árbol como que se había ido devorando poco a poco, pero justamente en una de ellas había una medalla, una medalla especial, grande, que no estaba comida, así que la empezó a jalar tratando de sacarla, pero escuchó unos ruidos abajo. No podía ver, por más que podía mirar, no podía ver, gritó, ¡mamá! Nadie respondió, pero la curiosidad, esa medalla, ¿de qué se trataba? ¿Era una medalla, era una moneda? ¿Qué era? Y siguió, el árbol como que se resistía a entregarle eso. Consultó su reloj. Estaba cerca el almuerzo. Dijo, bueno, saco la medalla, cojo y bajo rápidamente el almuerzo. Y empezó a seguir trabajando y tratando de sacar la medalla cuando sintió que algo subía. Pero el ímpetu de sacar esa medalla era fuerte, así es que por fin hizo un uso de la fuerza y arrancó la medalla. Y era una hermosa medalla, pero algo subía, las ramas se movían, parecía que algo iba dándose vueltas alrededor del tronco y haciendo mover las ramas, iba subiendo rápidamente. Y Joseph gritó. Cuando encontraron a Joseph, estaba a pie del árbol, como dormido. Sí. La madre estaba desconsolada. El padre volvió de Londres. ¿Estaba dormido Joseph? No, estaba muerto. La caída había sido aparatosa. Estaba con puro pedacitos de ramas en su cuerpo. Yo había advertido al muchacho que no se suba, que los árboles son peligrosos, dijo el jardinero, pero aprovechó un jueves el día en que no estoy. Qué lástima. El padre de Joseph hizo los funerales inmediatamente. Y en esa misma semana vendieron la casa porque la madre de Joseph no podía estar en esa casa donde había visto a su hijo crecer, jugar. Buscaron el reloj de oro que había regalado el padre. El jardinero peinó prácticamente todo el jardín, pero no había. ¡Tumbe ese árbol!, ordenó. Señor, dijo el jardinero, ¿para qué tumbar el árbol? El árbol no tiene la culpa. Además, dicen que es de mala suerte tumbar un árbol de roble tan antiguo. Nadie sabe quién lo sembró. Tal vez 1000 años atrás. ¿Quién sabe? Y además, ¿quién va a querer venir a la campiña a cortar un árbol? Los mata árboles ya van por otros lados, al sur, donde todavía hay bosque. Aquí, pocos robles. Y los robles ya están agujereados.
Nadie le interesa un árbol como esto. Esta y otras razones las dio el jardinero. El padre se dio por vencido y vendió la casa rápidamente y llevó a su mujer a la ciudad para hacerle tratar, para que se olvide de Joseph. Pero en la punta del árbol, arriba, en la copa, allá, brillaba algo. Si alguien se hubiera acercado, podría haber visto que es un reloj de oro colgando allá arriba, en la punta del roble. Esta historia me la encontré hoy y espero que les haya atraído. Me encantó, me gustó, porque al menos en Latinoamérica creo que no nos gustan los árboles, o al menos en nuestra ciudad, en el país, al menos en mi barrio. Les contaré que tumbaron tantos árboles ya. Queda a duras penas en el parque queda un eucalipto y queda un capulí que al principio era de 4 ramas grandes, 4 troncos grandes. Ya cortaron 2. Queda ahí los capulí solitario. Los árboles son misteriosos. Hay que respetarlos. Tienen historia. Tienen más historia que yo, que usted, han visto pasar el tiempo y siguen ahí de pie. Nos vemos en el próximo cuento. Saludos y bendiciones a todos los amantes de las historias. Que la vida siempre les haga sonreír. Hasta el próximo cuento.